Continuamos en Entre Líneas y decíamos que íbamos a comenzar a hablar de la economía real, de qué está pasando con las empresas, con la industria, con el consumo. Particularmente, bueno, quien está del otro lado, que es Miguel Sonaras, es el presidente de Georgalos, una de las alimenticias más reconocidas a nivel nacional, presidente además de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Bueno, el tema alimentos también, ¿no? Viene perdiendo y cayendo en el consumo. Bueno, vamos a hablar, a ver qué está pasando en la industria, cómo están llevando adelante esta recesión que se viene estirando en el tiempo y que por ahora, bueno, nadie se anima a decir cuándo va a terminar. Así es. ¿No? Cada vez parece como que la zanahoria se corre un poquito más. Bueno, lo saludamos porque ya lo tenemos en contacto. Miguel, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bueno, muchas gracias por estar allí. Bueno, ¿cómo estás viendo el momento actual de la economía? Decimos la economía real, ¿no? Esa que transitamos todos, la industria, el consumidor del otro lado, el comerciante en el medio. ¿Cómo está, qué tan profunda está siendo la recesión en estos momentos? Bueno, yo creo que sería importante poder separar en dos grandes aspectos, ¿no? El análisis, uno el macroeconómico y otro el microeconómico. En cuestión macroeconómica, yo les diría que había que hacer correcciones. Sin un ordenamiento de la macroeconomía es imposible hacer cualquier actividad. Y eso obviamente devino en un sinnúmero de medidas que se fueron tomando para ordenar básicamente las variables que son fundamentales para que la economía pueda desarrollarse con cierta normalidad. Básicamente hablar de la inflación, básicamente hablar de un nivel de reservas en el Banco Central que permita a los operadores poder pagar insumos o bienes a la importación, básicamente que el exportador pueda cobrar sus exportaciones a un dólar que sea un valor, digamos, referente en la economía. Cuestiones que se fueron encarando, me parece, en una primera etapa, pero que son cuestiones necesarias, pero son una parte, digamos, que recién comienza dentro de un sinnúmero de cuestiones que hay que corregir. Ahí yo les diría que estamos entrando en un proceso recesivo que para que las actividades comiencen a funcionar nuevamente hay que buscar elementos que generen, bueno, un crecimiento en las actividades económicas. Puntualmente en nuestra provincia, como tenemos nuestra actividad primaria que es muy importante para la economía local, fundamentalmente dependemos de las cosechas. Si la cosecha realmente viene bien, eso genera una atracción. Y después tenemos la actividad industrial que está sufriendo de lleno muchas cuestiones que hacen a los temas pendientes que quedan por corregir para que verdaderamente se pueda generar una curva o una reversión de curva desde la recesión hacia el crecimiento. Ahí me gustaría hacer un breve resumen, pero básicamente las industrias lo que necesitamos son competitividad. La competitividad se logra teniendo un entramado que nos permita tener un costo de producción que haga que, digamos, tanto el consumidor lo pueda adquirir como también poder venderlo en el exterior y ganarle a otros países con los cuales competimos respecto a nuestras ofertas. Y bueno, ahí hay que hacer un trabajo todavía pendiente. Creo que esto ya son cuestiones más de microeconomía. Es gran parte de los desafíos que tenemos de ahora en adelante para lograr esta reversión. Miguel, ¿qué cuestiones se necesitarían para ganar esta competitividad de la que estás hablando? Muchos hablan de que hoy Argentina para ganar nuevos mercados tiene inconvenientes por la presión fiscal, pero además por la cuestión cambiaria. ¿Cuáles son los aspectos que deberían modificarse, ¿no? Bueno, deberíamos tener muchísimo más tiempo, ¿no? para poder detallar, pero bien detallaste, lo fiscal es sumamente importante. Nuestros productos, servicios, nuestros bienes transables y no transables están embebidos en un sinnúmero de impuestos que obviamente eso dificultan la posibilidad de poder competir
en igualdad de condiciones con otros países que no lo tienen, ¿no? O otros productores que no lo tienen. Y también a la gente le llega en el precio final un producto a un valor que tiene embebido una cantidad de impuestos importantísimos. Pero no me quiero centrar solamente en los impuestos. También hay cuestiones en nuestro país de deficiencias de infraestructura básica, como logísticas, como puertos, como sistemas energéticos, lo que nos pasó Bueno, pasó con la los cortes, semana ¿no? Los pasada. cortes de gas. Exactamente, lo que pasó la semana pasada con el tema del gas, por ejemplo, hacen de una infraestructura endeble que todas estas cuestiones quitan competitividad y bueno, son gran parte de la agenda que tenemos que dedicarle para tratar de corregir estas cuestiones estructurales. Miguel, decíamos en la previa, la Unión Industrial dio a conocer su habitual informe, donde repasa un poco, incluso por tamaño de empresa, las micro, las pymes, las un poquito más grandes, las medianas. Y dio un dato de que, bueno, 1 de cada 4 se tuvo que desprender de algún trabajador. Esto naturalmente enciende cierta alarma porque la industria lo que trata siempre es de retener, ¿no? Porque es una mano de obra que estuvo formando durante mucho tiempo y que después volverla a recuperar siempre cuesta mucho. ¿Cómo estás viendo ese panorama de laboral, digamos, de la crisis? Bueno, a ver, cuando uno habla de recesión, habla de la peor atmósfera que puede vivir un empleador, ¿no? Porque en definitiva le cae la demanda y obviamente tiene que pensar en cómo hacer la subsistencia de su emprendimiento, de su empresa o de su organización. Y lamentablemente cuando no ve señales de reactivación, empieza obviamente a tener que tomar quizás decisiones indeseables, ¿no? Como las que acabas de transmitir. Yo creo que lo fundamental en esto es que rápidamente tenemos que concientizarnos, la dirigencia en todo sentido, en que tenemos que generar incentivos para que la actividad productiva vuelva en un sendero de desarrollo y ascendente, ¿no? Generar empleo y eso obviamente mucho tienen que ver los temas que hablamos anteriormente, que tienen que ver con la competitividad y que tienen que ver con la posibilidad de poder vender nuestros productos también en otros mercados y poder desarrollarnos fronteras afuera. Miguel, el gobierno viene insistiendo en una visión positiva de la actividad económica, diciendo que, bueno, que se va a recuperar y que va a tener una recuperación vigorosa. ¿Ustedes desde la industria ven indicios, ven algunos datos que marquen que puede haber una recuperación más o menos en el corto plazo? O como dicen algunos analistas, bueno, va a ser una recesión a la que le va a costar salir. Bueno, hay sectores en la economía argentina que tienen un altísimo potencial, que si nosotros en algún sentido tenemos algún cierto consenso en cuanto a políticas y criterios, yo creo que rápidamente van a traccionar. Esos tienen que ver con sectores de oil and gas, minería y todo el complejo, digamos, que tiene alto potencial en la Argentina. Yo creo que por ahí, digamos, si hay medidas correctas y decisiones correctas, rápidamente se va a poder poner en funcionamiento la maquinaria. El otro gran rubro o actor de nuestra economía es el agro. Ahí dependemos mucho del factor climático y obviamente también de decisiones que tenga que tomar la política económica para estimular, pero de rápidamente impacto en la economía real. Y el resto de las actividades tienen desafíos muchísimos más profundos. Creo que para lograr un verdadero desarrollo y una reversión va a ser necesario encarar reformas de fondo estructurales para que obviamente no tengamos estas actitudes cíclicas que en definitiva en proyectos de inversión de largo plazo, cuando uno tiene estas actitudes cíclicas, difícilmente se puedan concretar o llevar adelante. Miguel, te aprovecho como representante también de la industria alimenticia. ¿Cómo estás viendo el tema precios? ¿Paró la inflación? ¿Ves que va a seguir bajando? Hay algunos interrogantes ahora, bueno, para este mes, a partir de los cambios que hubo en la política tarifaria, que también es parte de las novedades de esta semana.
pero ¿crees que para adelante la canasta y los precios de los alimentos van a seguir esta desaceleración que viene mostrando desde enero? Mira, generalizar en materia de alimentos es difícil. Cada sector dentro de la alimentación tiene una composición de costos y de factores que le impactan en los precios distinta. Claro. Yo te diría, en términos generales, hoy estamos viviendo una desaceleración de la inflación por efecto de recesión de demanda, ¿no? Claro. Entonces, esos sobrestocks que existen de oferta, obviamente hacen que la moderación en el alza de precios no sea, digamos, importante. Ahora bien, me parece que para lograr dominarla en serio y tener una oferta muy consistente de bienes alimenticios y que la inflación realmente llegue a indicadores deseables por una economía sana, vamos a tener que encarar las reformas estructurales que hablamos, que son parte de lo que anteriormente me preguntaban. Una de ellas es lo fiscal, fundamentalmente. O sea, para perforar este piso que estamos llegando de inflación, muchos creen que acá se va a detener la baja, que va a quedar en torno al 4, al 5, al 3,5. Para perforar, para seguir para abajo, hacen falta reformas de fondo. Mi observación es que sí. Claro, el gran interrogante ahí, Miguel, es si el gobierno tiene los instrumentos políticos, ¿no? Una de las grandes dudas que se están generando en estos días. Bueno, sin duda, ¿no? Creo que es la duda que tenemos todos y que estamos siguiendo día a día la evolución de los hechos para ver cómo se da el desenlace. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, un placer y a disposición siempre. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, ahí estaba Miguel Sonaras, presidente de Georgalos, un exponente de la nueva camada de empresarios importantes de Córdoba, naturalmente, presidente además de la Cámara de Comercio Exterior de la provincia de Córdoba. Bueno, hablando y trazando un panorama de la situación industrial, como la ven, bueno, naturalmente que hay una recesión importante, hay una caída de ventas que la están sintiendo y mucho, esperando, bueno, ciertas señales que tienen que venir del lado del gobierno. Y que hasta acá... Sí, decía el peor escenario para un empleador, ¿no? Sí. Porque, por un lado, tiene que sobrellevar un periodo de baja de ventas, por lo tanto, baja de ingresos, incremento de los costos, porque la inflación bajó pero no desapareció, con lo cual los costos siguen aumentando. Pero además, poca posibilidad de proyectar, ¿no? Porque por ahí hay empresas que aguantan, algunas con más capacidad, otras con menos, teniendo la perspectiva de que en algunos meses el panorama se revierta. Hoy esa expectativa está bastante difusa. Entre otras cosas, por cuestiones específicamente relacionadas con la economía, de datos duros de la economía, pero también por lo que decíamos en el inicio del programa, por cuestiones políticas, por cuestiones de gestión, por limitaciones propias que está mostrando el gobierno a la hora de tratar de conseguir los objetivos que se ha planteado, pero además por limitaciones en generar un clima o un ambiente en el legislativo, en el Congreso de la Nación, en diputados y en senadores, que posibilite que salgan algunas leyes. Hoy a 6 meses no hay ninguna ley. Y que no salgan otras. Claro, encima le salen otras que van en contra de lo que el gobierno públicamente postula. Naturalmente, si el gobierno tuviera la muñeca suficiente política, hubiese evitado que el radicalismo votara con el kirchnerismo la reforma jubilatoria, por ejemplo, ¿no? Es que por ahí el gobierno está recibiendo parte de lo que sembró. Y bueno. Porque se encargó el presidente Milei y en parte así, llevaba adelante esa estrategia porque las encuestas le sonreían, le siguen sonriendo. Ese estilo tan confrontativo le rinde con la gente, pero no le rinde en los ámbitos donde salen las leyes. Se encargó de hostigar a la oposición permanentemente y después le dificulta enormemente la posibilidad de que salgan leyes del Congreso de la Nación. O se las modifican, o incluso bloques y partidos políticos, agrupaciones políticas que estaban dispuestas claramente, y lo decían públicamente, a acompañar los proyectos del gobierno, después terminan poniendo condiciones
ante el hecho de que el gobierno permanentemente los hostiga, Claro. ¿no? No genera las condiciones de negociación. Cualquier gobernante sabe que de los paquetes de leyes que envían al Congreso nunca salen como... Una parte hay que resignarla, ¿no? obviamente. ¿Qué sale? ¿Qué debe buscar el gobierno? Que salga el núcleo. El corazón. Claro, ¿no? Que salga el corazón de las leyes. Eso lo sabía Menem, por ejemplo, Sí, cuando claro. mandaba leyes muy controvertidas, mandaba leyes, proyectos exagerados para quedarse con la parte que le importaba. Milei envió proyectos exagerados, de 600 Vaya, artículos, ¿no? La ley base. Febrero, claro. Claro, pero no tuvo, hasta ahora por lo menos, la habilidad política de generar las condiciones para que esa ley en su núcleo salga, lo cual está empezando a poner nerviosos, por ejemplo, a los mercados, a los inversores, Sí. que ven que una cosa es lo que dice el gobierno y otra es lo que está pudiendo conseguir en el plano de la realidad. Sí, y esta idea de Milei de, bueno, no importa, si no lo hacemos ahora y si no avanzamos en el Congreso, lo haremos en diciembre del 25. Sí, claro. Falta una eternidad. Sí, pero además falta que gane la elección. Sí, bueno. ¿No? Porque el gobierno Condición. da por descontado de que en 2025 va a tener una enorme cantidad de diputados y de senadores, Claro. algo que requiere primero una elección. Sí, sí. Si estas son las condiciones económicas y sociales que tiene el país en el 2025, ¿va a ser un gobierno con la posibilidad de obtener una victoria política abrumadora? Tal vez sí, pero tal vez no, Claro. porque son condiciones que no son precisamente propicias para el oficialismo. Convengamos que hasta acá, en la vereda enfrente, No hay nada. no hay nada. Eso lo ayuda, ¿no? Y eso Lo lo ayuda está mucho. ayudando un montón, pero bueno, hay algunas señales. Esto que acaba de pasar en la Cámara de Diputados esta semana, donde hay sectores de la oposición que hasta hace no mucho era impensado que se juntaran para votar, Claro, lo hicieron. así es.